Muy buenas tardes, jóvenes, porque ya es tarde, las 2:35 de la tarde de hoy, 24 de octubre. Quiero compartir con ustedes brevemente una clase utilizando las herramientas que ya en su momento nos tocó obligatoriamente que aprender y hacer uso con ellos y que ustedes fueron partícipes de esto por medio de las clases virtuales que se dieron. Algunas pues con buenos, otros malos recuerdos. El tema es que nos vemos obligados nuevamente a recurrir a esta herramienta de mucho valor para no dejar estancados los conocimientos y los conceptos que hemos venido desarrollando a través de las clases de ciencia. Así que les invito a que estén muy atentos, hagan el esfuerzo de poder tener la oportunidad de mirar esta clase que yo, luego que termine acá de la explicación, se las voy a reenviar con un link de YouTube, que me parece que es una plataforma muy accesible a ustedes, no pesa mucho y pueden definitivamente poder mirar esto sin problema. Como ustedes recordarán, entrando ya en materia, la última temática que comenzamos a desarrollar en el aula de clase fue el concepto de materia y energía. La materia es un elemento, la energía es otro elemento. Ambas están de la mano, ya que la materia de alguna forma se basa en la energía para poder tener toda la dinámica de formación que la caracteriza. Hay materia viva y hay materia inerte. Nosotros formamos parte de una materia viva porque tenemos de alguna forma capacidades para accionar, tener funciones vitales, etc. Y la materia inerte está ahí, aparentemente no tiene ningún tipo de actividad, pero se sabe que es necesaria para que la materia, eh, esa materia inerte es necesaria para que la materia viva pueda existir. Dicho eso, y teniendo un poquito el recuerdo de lo que anotamos en tablero, la materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. Es todo, toda materia está compuesta por elementos muy invisibles que son llamados átomos. Y que esos átomos, que en realidad son los que están ubicados en algo que se llama tabla periódica de los elementos, yo creo que ustedes saben de qué estamos hablando. Esos átomos ubicados en esa tabla periódica de elementos son aproximadamente 118. De esos 118, 92 de ellos los podemos encontrar en la naturaleza, en los diferentes recursos que encontremos en la naturaleza. Ahí está presente 92 de esos 118 elementos químicos que existen. Pero los elementos químicos no están aislados. Ellos tienen la capacidad de unirse con otros elementos para constituir algo que se llaman moléculas atómicas. Y la molécula es sencillamente un componente que se forma cuando un elemento, pongamos el hidrógeno, viene y se encuentra con un oxígeno, un elemento hidrógeno y el elemento oxígeno se unen y forman una molécula llamada H2O, que es la molécula del agua. Y así hay tantísimos otros ejemplos que pudiéramos citar, pero esta es la más común. Dicho eso, también hay que considerar que la materia, que es lo que estamos hablando, tiene una serie de características que son percibibles por nuestros sentidos. La materia libera olores, la materia tiene colores, tiene forma, tiene volumen, tiene sabor. Toda materia tiene estas composiciones características que ya la identifican a ella. Pero esos elementos que pueden ser percibidos, esas características que pueden ser percibidas por nuestros sentidos, tienen una clasificación, ¿verdad? Y esa clasificación es la que está apuntando hacia características percibibles por los sentidos. Entonces, hay otras características que ya entran en lo muy general. ¿Qué quiero decir? Toda la materia van a tener características en común. Por ejemplo, tienen volumen.
El volumen no es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un dispositivo de sonido y aumentamos el volumen para que la intensidad audible aumente. No. Aquí volumen se llama sencillamente al espacio que es capaz de ocupar un cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo este envase, creo que lo ven por aquí, déjame ponerlo ahí. Este envase que es de alcohol, ¿verdad? Al 75%, este envase tiene un volumen y el volumen es sencillamente la cantidad de alcohol que puede ocupar este recipiente. Y este volumen es de 100 mililitros. Porque no sé si alcancemos hasta allá. Las características que tienen la materia son el volumen, la masa, ¿verdad? Tiene también, tienen dimensiones como peso, tienen dimensiones como la capacidad, el punto en donde ellos pueden, el punto más alto de temperatura, que nosotros lo conocemos como punto de ebullición, tienen puntos de congelación. Estos son, como quien dice, características específicas y también características generales de la materia. Pero en cuanto al volumen, en cuanto a la masa, en cuanto al peso, son características que todas las materias deben tener, aunque no la percibamos. Por ejemplo, el aire que estamos respirando, de alguna manera sí tiene volumen, porque si yo ocupo el mismo envase que les mostré hace un momento, sin líquido, pero vengo y introduzco una serie de aire, puro aire, él va a ocupar esta cantidad que le permite el envase de puro aire. O sea, el aire, que es un gas que no se ve, pero se puede percibir, a menos que esté altamente contaminado por humo o lo que sea, es invisible, pero sabemos que existe porque de alguna manera se puede manifestar. Bueno, dicho eso, y ya para no darle vuelta al asunto, vamos a entrar a estudiar lo que conocemos en química como estados de agregación de la materia. Cuando hablamos de estado de agregación, estamos refiriendo a la manera como estos elementos químicos que yo les cité, que son 92 a nivel natural, 118, que son los que se han descubierto, ellos tienen una manera de asociarse, como lo habíamos mencionado, cuando dos elementos dos átomos, pues se agrupan, forman una molécula. Esa forma de ellos unirse para formar las moléculas se llaman estados de agregación. Y cuando hablamos de estado de agregación, vamos a recordar una clase antigua que quizás su maestra de grado se la dio. La materia se va a presentar en tres estados básicos: el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero hoy día sabemos bien, y los científicos han descubierto, que existen otros dos estados más, quizás hay un sexto estado, un estado que se llama plasma. Es un estado muy similar al estado gaseoso, solamente que se diferencia que los átomos que conforman ese elemento plasma están ionizados. Es otro concepto. Hablar de ionización es hablar de que le estamos, estamos agregando elementos eléctricos a ese compuesto químico o a ese elemento. Eh, Es necesario también entender el átomo, y ustedes, creo que yo en algunos salones lo describí. El átomo, ustedes lo han visto como esa partícula pareciera que un sistema solar, ¿verdad? Que hay un núcleo y hay unos elementos en órbita alrededor de él. Bueno, en el núcleo del átomo, ya que el átomo tiene tres partículas subatómicas, en el núcleo hay dos. Los protones, que tienen carga positiva, y por eso siempre se van a marcar con una cruz. Ese signo de más significa que es positivo la carga que tiene ese elemento, esa partícula subatómica es positiva. Y también tienen unas cargas que no tienen, tienen otros elementos que no tienen cargas, por eso van a tener un signo de más y un signo de menos abajo.
porque son neutras, por eso reciben el nombre de neutrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo y alrededor de ese núcleo están girando, orbitando otras partículas atómicas pequeñitas que se llaman electrones y son las responsables de provocar la energía eléctrica. Entonces, los átomos de esos 118 elementos que nosotros constituimos en la tabla periódica, 92 de la naturaleza y el resto no están ahí, tienen carga eléctrica. Unos son positivos, otros son negativos. Los negativos no es porque van en contra de todo, no. Son negativos porque tienen mayor carga eléctrica negativa. O sea, tienen mayor cantidad de electrones. Los electrones son los que le dan la carga eléctrica negativa al átomo. Y si son positivos es porque ellos no tienen tanta cantidad de electrones, sino que sus protones son los que están ahí para de alguna manera compartirse, pues. Ellos son los que favorecen. Entonces, siempre que se va a formar una molécula, como el caso del agua, la H2O, hidrógeno, oxígeno, el hidrógeno es positivo, el oxígeno es negativo. Siempre cargas opuestas son las que tienden a unirse. Cuando los átomos tienen la misma carga, no se van a unir, al contrario, se van a repeler, o sea, van a rechazarse. Y eso pasa cuando un electricista se equivoca y en vez el cable del polo positivo lo introduce donde está el contacto positivo, lo que va a hacer es, ¡boom!, va a reventar eso porque va a ser un ground, una reversión de la carga. Bien, no vamos a marearlos más con todo esto y vámonos a entrar en materia. Voy a compartir mi pantalla con este material que ojalá todos tengamos oportunidad de ver y no se me bloquee la presentación que quiero hacerles. Vamos a aumentar esta parte. Estados de agregación. Los estados de agregación de la materia, ya les dije, son varios estados que conforman podemos encontrar la materia en diferentes tipos de estados. Por ejemplo, sólidos, líquidos, y aquí es gaseoso porque aquí están estos globos que en otros países, Turquía y otros países hacen competencia de esto, ¿verdad? Así que vamos a hablar de los estados de agregación de la materia. Voy a bajar un poquito esto para que no lo podamos ver tan arriba. Ok, aquello que me parece. Muy bien. Vamos a ver un poco las características que tienen estos estados de agregación. Aquí vuelven a insistirnos, nos están mostrando cómo tenemos dos globos inflados, obviamente, sostenidos aquí uno al otro. Aquí tenemos dos tubos de ensayo con sustancia líquida. Aquí tenemos la punta de un lápiz que está apuntando hacia una gema preciosa, puede ser un diamante. ¿Qué características van a presentar la materia? La materia tiene características generales, como yo le dije. Cuando digo características generales es porque todas las materias que están en la Tierra, en el planeta Tierra y en todos los demás planetas del universo tienen características generales porque se comparten las mismas características. Pero las materias a su vez tienen características específicas que son únicamente de ese tipo de producto. Vamos a hablar rápidamente de una gente que estudió esto y hablamos de la teoría cinética de la materia. ¿Qué es eso de cinética? Cinética es cómo la materia genera movimiento, porque los átomos que componen las partículas de materia, de alguna manera, tienen movimiento por el movimiento que le está generando los electrones que tienen ellos ahí. O sea, esos átomos están en dinamismo constante. Ese movimiento es lo que provoca que existan los estados de agregación. El movimiento de las partículas subatómicas, llámese protones, neutrones y electrones, pero sobre todo los electrones, son los que propician los estados de agregación de la materia. Es la manera como a nivel interno ellos se están asociando para hacer determinados tipos de producto de presentación en la materia.
Entonces tenemos el estado sólido, el líquido, el gaseoso, que es a donde nos vamos a concentrar para no meternos en camisa de once varas, porque yo diría que son 5, quizás 6 estados de agregación. El sólido, el líquido, el gaseoso, y también tenemos uno que se llama el estado plasma y el estado Bose-Einstein. Bose era un científico que era conocido de Einstein. Ellos se pusieron de acuerdo y estuvieron hablando sobre un estado de agregación que era gaseoso, pero este estado gaseoso permite alcanzar temperaturas sumamente ultra bajas, ¿verdad? Y entonces, a un estado en esas temperaturas sumamente bajas, se limita el movimiento de ella, pero aparece una modalidad de átomo totalmente diferente, un superátomo. Eso no lo vamos a meter. Por ahora nos vamos a quedar en estos 3 estados de agregación. Vamos a ver cómo también se dan los cambios de estado, ya que la materia puede cambiar de estado. Les quiero decir algo. Einstein lo tenía en cuenta cuando habló de una teoría que se llama la teoría esta de la conservación de la energía. La energía dice que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Igual la materia, ni se crea ni se destruye, se transforma. O sea, la materia no puede desaparecer por arte de magia, sino que se tiene que transformar en otro tipo de materia. Lo tememos, por ejemplo, cuando tenemos un envase con agua en estado líquido, viene, lo metes al congelador, a la refrigeradora en la parte de congelación. Al cabo de un tiempo tú vas a buscar tu agua y resulta ser que se ha convertido en un témpano de hielo. Entonces pasó del estado líquido a un estado sólido. Nada más cambiando ¿qué? La temperatura, pero sigue siendo agua. Entonces viene y lo sacas de ahí y lo dejas afuera. Entonces el calor externo y todo aquello que tenemos propio de nuestro país tropical, con temperaturas de más de 30 y tantos grados, vuelve nuevamente, se vuelve líquido. Entonces alguien quiere hervir un huevo y se le ocurre agarrar tu envase con agua y echarlo en la olla, pone el huevo y lo pone a hervir. Se olvidó de que estaba hirviendo eso, se fue a mirar lo que sea y está chateando, y cuando sienten el olor a quemado corren para la cocina y encuentran que ya literalmente el huevo está reventado de tanta calor que recibió y la olla está totalmente vacía porque ya no tiene ni una pizca de agua porque toda se evaporó. O sea, el agua no se desapareció en los ojos de ellos, sino que se transforma de ese líquido, se evapora y se fue a la atmósfera en estado de vapor. Entonces, sabemos que la materia se transforma, no se elimina, no, ni siquiera se crea, ya existía. Por eso, eso significa que hay que abordar el concepto de los cambios de estado de la materia. Para eso, yo les mencioné que sacamos un recipiente con agua en estado natural, o sea, tomamos agua del grifo, metemos al congelador, se congeló. Aquí estamos teniendo en cuenta que hay un factor que es el que propicia el estado de agregación de la materia y es la temperatura. También la presión atmosférica tiene que ver con eso. Pero en este caso, la temperatura es la que influye en el tipo de estado de agregación. Y eso implica que vamos a hablar de lo que llama la sinergia, o sea, la cinética de la materia. Yo le dije que cuando los componentes están congelados, literalmente las moléculas que se estaban moviendo, ellas tienden a pegarse porque la baja temperatura van bajándole la capacidad que ellos tienen para moverse, porque la temperatura baja disminuyen el movimiento de las moléculas. Pero cuando la temperatura, como fue el caso de que se echó el poco de agua en el recipiente para hervir huevo, esa cantidad de temperatura que se le estaba adhiriendo al envase con el agua, a la olla, eso aumentó la energía que tenían las moléculas se activaron. Al activarse las moléculas, porque tenían tanto calor, se liberaron a la atmósfera en estado gaseoso. Entonces, por eso los cambios de estado de la materia es debido a dos cosas, a la temperatura y a la teoría cinética, o sea, al movimiento de esos elementos que componen la materia. Los cambios de estados tienen su nombre muy particular. Hay uno que se llama fusión
que hoy día se utiliza para muchas cosas la fusión, la solidificación, que es cuando se congeló el asunto, la vaporización, que no es otra cosa que se evapora, que se forma vapor, la condensación, que es lo que vemos en las mañanas cuando los cristales de los vehículos, etcétera, están como empañados, como si hubiera llovido, pero no llovió. La temperatura en la noche ha bajado tanto que el aire, la humedad que había en el ambiente, tiende a convertirse en pequeñísimas gotas de agua. Eso es condensarse. Cuando el gas, en este caso el vapor, que producto del calor del día, se sube a la atmósfera, él nuevamente baja, no tenemos radiación solar, no hay sol, lo que sea, ya se pone una frialdad en la noche, eso provoca que entonces ese vapor se convierta literalmente en pequeñas gotitas de agua, porque cambia su estado, eso se llama condensación. Todos los equipos, por ejemplo, de refrigeración, y como el caso de los aire acondicionados, como el caso de las neveras, las refrigeradoras, tienen condensadores. Y eso es lo que hace que algo provoque ahí las temperaturas bajas y que el aire pues se convierte en algo que pueda hacer, ayudar a la temperatura. Y el otro que nosotros conocemos que es sublimación, como cuando un material sólido se convierte en gas. Muchos de ustedes han visto la experiencia del alcanfor o han visto la experiencia de estas pastillas desodorantes que compra uno en los súper o en cualquier lado para colocar en los baños, donde sea, para que, ¿cómo se dice? Bote un olor agradable. Al cabo de menos de un par de días, hasta 2 o 3 días, ya no encontramos sino el alambrito guindado y decimos dónde se fue la pastilla esa. Pues sencillamente las temperaturas provocan que ese material que está en estado sólido literalmente se evapore. Eso se llama sublimación, cuando pasamos del estado sólido al estado gaseoso. Bien, dicho eso, vamos a continuar con la presentación. Entonces vamos a hablar de las características generales, perdón, me pasé, las características generales de la materia, ¿verdad? Primeramente, vamos a encontrar que la materia tradicionalmente se va a encontrar en 3 estados de agregación. Ya yo mencioné que hay plasma y hay Bose-Einstein y quizá otro más. Pero lo que vamos a hablar ahora es de los conocidos, estado sólido, líquido y gaseoso. Los 3 estados conservan características generales. ¿Cuáles son las características generales que yo más o menos le mencioné al inicio de esta exposición? Forma. Toda materia tiene forma. Algunas, como el caso de los sólidos, la forma es constante. ¿Qué significa tener una forma constante? Vamos a marcar acá, láser. La forma constante significa que ellos tienen ya algo definido. Vamos a suponer este envase aquí, vamos a poner acá que es un vasito, está hecho de cristal, es un objeto sólido. Él tiene una forma ya definida, esa es su forma. Lo que está aquí ya tiene forma. Toda la materia tiene forma, pero tiene una forma definida, pero está en estado sólido, o sea que la forma de él es constante. Si estuviera en estado líquido, su forma va a ser variable. Miren lo que pasa acá. Dentro de este recipiente yo tengo alcohol líquido, ¿verdad? Pero todo líquido no tiene forma definida. Él va a tomar la forma del envase que lo contenga. Por eso los líquidos, la forma del líquido es variable. ¿Por qué variable? Porque él no tiene, ¿cómo se dice? Una forma definida. Él toma la forma del envase que lo contenga. Lo otro que tenemos acá, el estado gaseoso, ocurre lo mismo. La forma del estado gaseoso es variable. Aquí tenemos un globo. Sencillamente el gas va a entrar al globo y va a ocupar el espacio del globo y va a tomar la forma que el globo le permita tener. Entonces lo que es los líquidos y los gases
tienen forma variable, perdón, y los sólidos sí tienen forma constante. Ellos son tal cual. Volumen, segunda característica general de la materia. El volumen para un estado sólido va a ser constante. ¿Qué significa eso? Que este envase que está aquí tiene un volumen, o sea, él va a ocupar un espacio que tenga que ver con el tamaño de él nada más. Eso ahí no hay tutía. El volumen de este material sólido es constante. El volumen del líquido, el volumen es, ya te digo, la cantidad, el espacio que ocupa este cuerpo. En este cuerpo es líquido, pero él tiene una determinada cantidad. Vamos, tiene 100 mililitros. Esta botella tiene una capacidad de volumen de 100 mililitros. Entonces aquí yo voy a meter 100 mililitros de líquido. O sea, el líquido tiene volumen constante. El sólido tiene volumen constante. Pero el gas, el volumen de gas es variable. Vamos, si yo tengo un recipiente grande, yo meto ahí gas, el gas va a distribuirse en el tamaño del recipiente. Pero si yo tuviera un recipiente chiquito, más pequeño, yo meto la misma cantidad de gas que metí en el grande, él se va a acomodar en ese recipiente chiquito, ocupando el espacio del recipiente. Él no tiene problema con los espacios, el gas. Por eso el volumen en los gases es variable. El volumen en los gases es variable. Déjame ver si aquí hay alguna variante, ¿no? Que era una película. La rigidez es el tercer estado, característica general, perdón. Los sólidos tienden a ser rígidos. Ellos están ahí, ¿verdad? Todo objeto físico tiene una rigidez. Los sólidos tienen una rigidez. Los líquidos no son rígidos. Sabemos que el líquido no es rígido. Y el gas no es rígido. Entonces tenemos en rigidez, que es una característica general, los sólidos que son rígidos, los líquidos no son rígidos y los gases no son rígidos. Fluidez significa esa capacidad que tiene la materia de moverse, de distribuirse. Los sólidos no se pueden, no fluyen los sólidos, porque ellos no tienen capacidad de distribuirse ellos están tal cual, nada más que tendrían que rodar, se tenía que tirar, pero no fluyen, no tienen fluidez, como lo tiene, por ejemplo, un riachuelo, una quebrada, en donde el agua sí fluye. Entonces, el líquido sí fluye y el gas fluye. El líquido fluye, el gas fluye, el gas y el líquido fluyen, el sólido no fluye. Por eso que científicamente hablando, observen este pedacito aquí rápidamente, a esos conceptos de líquido y gas nosotros le llamamos fluidos. Nosotros tenemos fluido en el cuerpo. Por ejemplo, el gas que entra, inhalamos y entra a nuestros pulmones, es un fluido gaseoso que llena nuestros pulmones. La sangre que está moviéndose por nuestras venas, por nuestras arterias, eso es un fluido sanguíneo. Entonces, el líquido y el gas son considerados fluidos porque fluyen, pero los sólidos no fluyen. Y finalmente, hay otras características que presentan estos elementos sólido, líquido y gaseoso, en donde, por ejemplo, el sólido resiste a la deformación. ¿Qué significa? Que un sólido le es bien difícil poder tratar yo presionarlo aquí para cambiarle la forma que él tiene. Si lo hago con mucha presión, termino rompiéndolo. En cambio, en el líquido, la superficie de un material líquido es tan libre, es plana, es horizontal y permite que él se pueda deformar o tomar la forma de cualquier cuerpo que la quiera contener.
él de repente aquí tomó esta forma tubular, pero si yo lo echara, bueno, aquí también es tubular, o yo lo pusiera en un plato hondo, él toma la forma del plato hondo. Lo que quiero decir que el líquido, al igual que el gas, tienen capacidad de, de no resistir a la deformación. Ellos se pueden tomar la forma del recipiente que los contiene. El gas tiene alguna particularidad y lo quiero señalar. Son compresibles y son expansibles. ¿Qué puede significar? Que el gas puede comprimirse y el gas se puede expandir. Se comprime y se expande. Cuando aumentamos la temperatura de un material gaseoso, ¿qué pasa? El gas se va a expandir. Pero cuando bajamos la temperatura, el gas se comprime. Eso nos pasa mucho, y ustedes lo han visto a sus papás cuando manejan, que a veces las llantas tienden, cuando tú vas a una estación de gasolina, llenas la llanta, ten el cuidado de que no la llenes al máximo. Ellos tienen un límite, porque si tú aumentas la cantidad, el volumen de gas, de aire que vas a meter a la llanta, puede ser que el tanto calor provoca que la llanta se pueda reventar. Ojo con eso. Entonces, repitiendo rápidamente, los estados hay tres estados en la materia, sólido y gaseoso, pero van a presentar forma, volumen, rigidez, fluidez y otras características. En cuanto a forma, el estado sólido es constante, el líquido es variable y el gas es variable. En cuanto a volumen, el volumen del sólido es constante, el líquido es constante, pero el gas es variable. En cuanto a rigidez, tenemos que el sólido es rígido, el líquido y el gaseoso no son rígidos, por eso ellos pueden ocupar también la forma del recipiente que los contenga. En cuanto a fluidez, los sólidos no fluyen, en cambio el líquido y el gas sí fluyen, por eso son considerados fluidos. El líquido y el gas son considerados fluidos. Y otras características, por ejemplo, la resistencia a la deformación, el sólido se resiste a deformarse y el líquido y el gas pueden tener otras condiciones, como el caso de que el líquido tiene superficie libre, plana y horizontal, en lo líquido, y el gas se puede comprimir y se puede expandir. Aparte de los tres estados yo señalaba, de agregación que ya conocimos, sólido y gaseoso, se considera un cuarto estado y hasta un quinto estado. El cuarto estado le llaman plasma, en el que la materia está formada por una mezcla de núcleos atómicos y electrones. Eso es aquí tenemos una imagen que nos puede ilustrar un poco de qué estamos tratando. El plasma constituye el 99% de la materia del universo. Parece mentira. Pues en él se encuentra toda la materia que forma el Sol. El Sol está formado básicamente por plasma. O sea que el Sol está formado por un tipo especial de gas que es bien difícil de describir. Y las estrellas también están formadas por plasma a temperaturas de miles de millones de grados. O sea que el plasma, que pareciese que era el material que se utilizó para aquellos televisores que salieron, también es el componente básico del Sol. Bien, rápidamente, porque el tiempo ya es oro y aquí no hay mucho que en cualquier momento se acorta la transmisión. Vamos a ver, yo les mencioné hace un momento que toda materia tenía estructuras internas, que es lo que provoca los estados de agregación. Vamos a verlo rápidamente. Eso está establecido por unos científicos que estudiaron algo que se llama la teoría cinética de la materia. La teoría cinética no es otra cosa, es de cómo se comportan las moléculas que componen la materia en cuanto a movimiento, en cuanto a espacios que ellos tienen de distancia una partícula con la otra. Entonces dice aquí, las teorías cinéticas establece que la materia está constituida por pequeñas partículas, ya lo mencionamos, átomos. Los átomos al unirse forman moléculas o iones. Estos están en constante movimiento. No es que los átomos están quietos, no, están en constante movimiento y entre ellos, en ese movimiento se provoca una separación. Esta y este elemento tienen cierto espacio que los separa a esas partículas, ¿verdad?
Esos son espacios intermoleculares. Entonces, la distancia entre esas partículas es lo que nos determina el estado de la materia. Por ejemplo, el estado gaseoso tiene espacios sumamente grandes. El estado líquido tiene espacios más cercanos y el estado sólido tiene espacios casi pegados. Aquí están. Pero eso, ¿por qué se provocan los estados del movimiento y la atracción entre ellos? Porque hay fuerzas de atracción. Hay fuerzas que atraen. Yo les dije a ustedes que las moléculas van a atraerse de acuerdo a la carga eléctrica que tienen. Pero si el ambiente, el medio le inserta energía, eso se provoca que la materia coge más energía y se comienzan a activar. En el estado gaseoso, si usted ve en esta imagen, pareciera que hay una sombra como que hay movimiento. Aquí estas partículas están en movimiento y en estado gaseoso se están chocando una con otra. En el estado líquido, ellas tienen cierto espacio que las separa y están, sí chocan, pero con no tanta fuerza como en estado gaseoso. Y en estado sólido, mire, están literalmente organizadas bien. Por eso, cuando están ellas así, la materia está compacta. Por eso es que el estado sólido es así duro, porque todos los componentes, las partículas que forman el estado sólido, están tan organizadas y están tan pegadas que hacen como si estuvieran todos ahí como si fuera un bloque, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo eso. Vamos a ver quién nos puede demostrar esto. Hay un elemento característico que aquí que nos ayuda mucho, que es el agua. El estado de agregación del agua es el mejor ejemplo que hay para poder demostrar lo que estamos diciendo. Esto que tenemos aquí puede ser, ajá. Si ustedes ven esto que está aquí, aquí tenemos nosotros que pareciera que está en estado sólido. Esta parte pareciera un lago en alguna parte de la parte norte del planeta, donde las temperaturas son más bajas y pareciera que todo esto que está aquí está congelado. Esta parte de aquí sí está líquida, esta parte de aquí está líquida y acá tenemos obviamente el cielo que hay gas. Entonces, esto me está diciendo que la parte sólida del agua que está congelada aquí, sus partículas están literalmente bien organizadas. Si se dan cuenta, están compactadas, quizás no muy pegadas, pero están amarradas una a otra. Y literalmente hay una vibración. Ellas se quedan bastante quieticas y vibrando ahí en su posición. En la parte líquida del lago, nos está diciendo que las moléculas de agua que están aquí se encuentran más dispersas. Si te dan cuenta, están más en desorden, pues. Y están vibrando, pero hay espacios intermoleculares más pequeños. Ahí. Y acá en el gas, si se da cuenta, la materia está mucho más dispersa las moléculas. Y fíjense las moléculas, porque ustedes están viendo aquí que hay como dos bolitas blancas y una roja. La roja significa que ese es el oxígeno y las dos blancas el hidrógeno. El agua tiene algo particular. Ahí podemos estudiar los estados de la materia, sólido y gaseoso, porque el sólido es cuando se congela el agua. El líquido es lo que nosotros normalmente bebemos y el gaseoso es cuando se evapora esa agua, ¿verdad? Vapor de agua. Los tres estados existen en el agua. Pero hay un detalle importante. La temperatura influye. Yo lo mencioné con el ejemplo del envase con agua que se metió en el congelador. La temperatura influye para que esos tres estados se puedan dar. Un estado de temperatura ambiente, el agua está líquida. Baja la temperatura porque metiste a un congelador un envase con agua, se compactan y se convierte en hielo. Entonces significa que se volvió estado sólido. Viene y comienza a hervir el agua de alguna forma, entonces se evapora todo el agua y entonces estamos en estado gaseoso. Así que con esto podemos nosotros demostrar esta cuestión. Ahora vamos a demostrar los estados de agregación de otro elemento químico que es el bromo. El bromo es un gas, un gas. Vamos a ver cómo ellos también se puede presentar. Esto supongo yo que el estado, aquí pareciera como fuera estado gaseoso. En el estado gaseoso ven cómo está todo completamente coloreado el envase que contiene. El bromo tiene un color así como aparece aquí, casi color miel, eh, medio hierro oxidado o algo así. Y miren cómo están las partículas.
y esto es estado gaseoso. Ellas se encuentran con bastantes espacios intermoleculares. Este es el estado líquido en el bromo, bromo de forma líquida. El bromo en la naturaleza está en estado gaseoso, pero se puede convertir en estado líquido si se aplica a cierta temperatura. Y mira cómo las moléculas están una sobre otra, pero no están organizadas. Parece que hay un desorden aquí. Ya en el estado sólido del bromo, y miren que el experimento, aquí si te das cuenta aquí abajo, hay una llama, que se están aplicando una llama y convierte entonces el bromo en estado, perdón, gaseoso. Aquí está en temperatura ambiente, yo me equivoco, quizás me corrijan por ahí porque la parte química me afectó. En estado natural, el bromo está en líquido. Ahora sí lo estoy reafirmando. Aquí lo tenemos en estado líquido, no se aplica nada, pero hay un detalle. Aquí se lo han colocado sobre un vaso químico con hielo. Provoca que el bromo entonces, la temperatura hace que él se solidifique y mire la formación que ha tenido. Entonces, en el bromo, la molécula química del bromo, el elemento químico siempre se pone con un subíndice de 2, porque es la manera como se escribe. Vamos a ver rápidamente el estado sólido. El estado sólido, pues ya un poco lo estábamos mencionando hace un instante. Las partículas se encuentran en contacto unas con otras, dispuestas en posiciones fijas. Ellas están bien organizadas, bien ordenaditas en estado sólido. Las partículas pueden vibrar, están vibrando ahí en la misma posición que están vibrando alrededor de sus posiciones fijas, no cambian de posición. Y de ahí la forma y el volumen es invariable. Ya yo le dije que en estado sólido, un objeto sólido no cambia en forma y no cambia su volumen. No tienen capacidad de ser compresibles, o sea, no se puede comprimir un material sólido porque tiende a reventarse. En los estados sólidos que son, hay de ahí la forma y el volumen invariable y débil en compresión de los sólidos. En los sólidos cristalinos, que es el caso que está acá, esto se forma así cuando ustedes ven esas escarchas y eso que se forman en algunas cavernas y todo aquello, dice que es porque ese líquido, esa partícula tiene un orden geométrico. Entonces, los sólidos, se manifiesta en el orden geométrico ahí, ¿verdad? De esta puede considerarse solo una parte representativa que se llama celdilla unidad. Eso no nos interesa mucho. Esto que está aquí es una molécula de sal, cloruro de sodio. La sal tiene esta particularidad de formar esta estructura. Este se llama óxido de silicio. El silicio tiene esta particularidad. Lo usual es que en los sólidos no se aprecia a simple vista la ordenación cristalina. Esto se debe a que cualquier porción de materia no es un retículo cristalino gigante, sino un conjunto de pequeños cristales interpenetrados y estrechamente. Ellos mismos se entrelazan. Hay sólidos amorfos, como el vidrio o la resina simétrica. La distribución de las partículas carecen del orden mencionado. Entonces, el cristal, o sea, el vidrio, y la resina son amorfas. Esto era un poco para hablar un poquito a general. No nos compliquemos con esto, pero para que sepan cuáles son características propias de ese estado sólido. Seguimos en el estado sólido rápidamente. Aquí tenemos otra imagen. Este se llama el óxido de silicio. Este cristal que vemos aquí, que es muy bonito, pareciera cuarzo, es otra cosa que óxido de silicio. El silicio es un material bien bueno para la producción de una serie de elementos que necesitamos de obtener a la naturaleza. Esta es la regla atómica del diamante. Mira cómo está dispuesto el diamante, que es una gema preciosa. Es un cristal que ocurre cuando se transforma mucho el carbón. El carbón sufre una serie de cambios a través de miles de años y las temperaturas provocan que esa piedra de carbón se convierta en una gema precisa como el diamante. Claro, aquí está bien cortadito y pulido. Estos son de los metales. Este es el oro. Au es oro. Y aquí encontramos nosotros cómo está organizado las moléculas que tiene ese compuesto. Y aquí tenemos la sal común que nosotros, este es un cristal de sal aumentado miles de veces.
Aquí lo podemos ver. Entonces aquí lo que nos están indicando es la manera como están organizados, ordenados las distintas moléculas que componen estos elementos o estas sustancias que están en la naturaleza. El estado líquido. En el estado líquido ya sabemos que el ordenamiento no es tan serio como en el estado sólido. Las partículas sí están en contacto unas con otras, pero hay más espacio entre ellas, a diferencia del sólido que están más en contacto, pero vibraban. De ahí que los líquidos poseen siempre un volumen constante y debe compresibilidad. O sea, un líquido no es capaz de que nosotros lo podamos apretar mucho, porque en un momento dado, y pasa mucho con las botellas de agua. La botella de agua tiene algo, el agua tiene algo bien raro. Cuando se congela, él, claro que se compacta, pero tiende a expandirse. Y esa expansión provoca que muchas botellas se rompan. Eso es un fenómeno extraño en el agua. Ok, entonces decíamos que las partículas que constituyen los líquidos no se encuentran fijas. Ellas no van a ellos están en un mayor movimiento que los sólidos. Entonces, ese movimiento provoca que ellas vayan chocando unas con otras. ¿Verdad? Por eso los líquidos tienen capacidad de fluir y no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Aquí está lo que le estábamos señalando. Seguimos rápidamente el estado líquido. Aquí tenemos un envase de agua. Aquí están las partículas. Ya le dije que el rojo era el átomo de oxígeno y las dos partículas de hidrógeno están las blanquitas. Aquí tiene el bromo en estado líquido. Vamos a encontrar, igual el yodo se encuentra en estado líquido. Mira cómo están ordenados. Aquí tenemos mercurio en estado líquido. Esto ustedes lo han visto cuando los termómetros se rompían. Habían como una gotita plateada. No es otro que el mercurio líquido. Mercurio líquido. Vamos con el estado gaseoso. El estado gaseoso, ya lo mencionamos. Si en el estado sólido las moléculas que lo componen estaban pegadas y vibraban, en el estado líquido están más separadas y ellos medio que se mueven y chocan entre ellas. Pero en el estado gaseoso las moléculas están más distantes una de otra y hay como más energía y ellas se chocan más. Entonces las partículas del estado gaseoso son independientes una de otra, tienen su propio movimiento, no están organizadas, están desordenadas. Tienen enorme distancia de separación. Tal es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen del gas no depende más que del número de partículas. Eso es una ley que un científico se llamó Avogadro. Y no del tamaño de esta, despreciable frente a su distancia. O sea, el tamaño de las partículas del gas no importa, sino esa separación que ellas van a tener, esa energía que las provoca que ellas estén como activas ahí. Entonces, eso es lo que le permite así tener compresibilidad. Ellos se comprimen de acuerdo a la presión que se le va haciendo. El gas se va comprimiendo o se va expandiendo. Entonces, las partículas de gas se mueven con total libertad. Las partículas de líquido se mueven con un poquito de libertad y las partículas del sólido no se mueven, no tienen libertad de movimiento. Por eso que la de gas sí tienden a separarse, aumentando la distancia que ocupan entre ellas, ¿verdad? Y ocupan más espacio del disponible. Por eso yo le decía que si yo tuviera un envase de este tamaño y metiera, vamos a decir, una cantidad de gas, el gas se va a distribuir entonces en el recipiente que yo tengo de este tamaño. Si yo tuviera un recipiente más pequeño y he hecho la misma cantidad de gas, el gas se va a acomodar ahí. O sea, el tamaño del volumen del recipiente no importa porque el gas va a ocupar todo eso, él tiende a eso. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento en línea recta y cambian de dirección cuando chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. Estos choques de las partículas de gas con las paredes del recipiente que lo contienen son las responsables de la presión del gas. ¿Qué es lo que hace la presión del gas? El choque de las partículas. Cuando aumenta la presión del gas, que nosotros vemos que esa película que hace, que está como el reloj ese se está volando y hay que hacer que el gas escape, porque si no se va a reventar eso, es porque ellas están con tanta energía que están chocando y aumenta tanto que provoca un aumento de presión. Eso es lo que ocurre con el estado gaseoso.
Aquí tenemos nosotros otro ejemplo. Este es el cloro en estado gaseoso. Este es el color del cloro, en realidad, es verde, verdoso, ¿verdad? Este es ácido clorhídrico y amonio. Son dos gases que se pueden combinar. Miren las partículas de ambos cómo son. Distintas, ¿verdad? Bien. En resumen, ¿verdad? Las características de los estados de agregación se puede conseguir lo siguiente. Ojo a esto que aquí es donde está la clave de todo. Nosotros tenemos tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Los estados están de acuerdo a la manera como están organizadas las partículas que lo componen. En estado gaseoso las partículas están bien separadas y hay un desorden ahí, hay mucha energía y están chocando. En estado líquido, las partículas sí están separadas, pero hay un cierto orden. Ellas chocan, pero no es tanto como en el gas. Y en estado sólido, literalmente están pegadas, nada más que vibran, no se separan. Por eso es que en estado sólido la materia sólida es compacta, ¿verdad? Entonces, fíjense eso. Así se va a presentar en estado gas, bastante separadas, está en movimiento, ocupando todo el recipiente. En estado líquido se encuentran más o menos así, ocupando cierta cantidad, cierto espacio del recipiente y más o menos organizados. Y en estado sólido están así bien organizados. Entonces, podemos pasar del estado, podemos pasar del estado sólido al estado líquido cuando aquí se enfría la temperatura. Del estado gas al estado líquido podemos pasar cuando hay baja temperatura. Y eso que se pasa de sólido a líquido, de sólido a líquido, todavía aquí, ¿no? Sólido, paso a líquido, yo estoy en algo que se llama eh, eh, fusión. Fusión, pasar de este estado, perdón, de estado gaseoso a líquido, ya estamos hablando de que eso se llama sublimación. Me confundo, me enredo, ¿verdad? Sublimación. Voy de estado gaseoso a estado líquido, estoy en el estado de sublimación. Hay unos que también, claro, que para llegar allá también se puede convertir se condensa, perdón, se condensa con condensación de gas a líquido. Estamos condensando. Es lo que el ejemplo del rocío en la mañana. Es que me cuesta entender esta figura que cogí, pero no la había visto bien, pero sí, ya la entiendo. Si voy de líquido a sólido, yo tengo que literalmente es, si yo voy de líquido, que estoy aquí, al sólido, yo lo que voy a enfriar para que se compacten las moléculas. De líquido a sólido, si yo bajo la temperatura, yo literalmente estoy hablando de algo que se llama congelación, ¿verdad? Solidificación de líquido a sólido. Solidificación por medio de baja temperatura. Si voy a lo contrario, estoy en estado sólido y lo quiero convertir a líquido, yo aumento la temperatura. Miren, todos los, todos los cambios de temperatura que van de aquí hacia la izquierda significa aumentar temperatura. Y todos los que van de derecha a izquierda es bajar temperatura, o sea, enfriar. Si yo voy de estado sólido a estado líquido, yo caliento, porque yo voy a aumentar la temperatura para que ese material sólido se derrita. Entonces, eso se llama, cuando yo voy a estar ahí, yo estoy provocando la transformación del sólido al líquido. ¿Ok? Entonces, tenemos esto, de sólido a líquido, nosotros estamos entonces en un estadio de
de licuación. Estamos convirtiendo en líquido el material, ¿verdad? Que vamos del sólido a líquido. Eso también recibe el nombre de fusión. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido, ya dijimos que estamos cambiando del estado de gaseoso. ¿Dónde estamos? De gaseoso a líquido tenemos condensación. De gaseoso a líquido, condensación. De líquido a sólido, de líquido a sólido, tenemos solidificación. Repito por última vez, cuando vamos de gas a líquido a sólido, nosotros estamos transformando por medio de enfriamiento. Cuando vamos de sólido, líquido a gas, estamos calentando. Arriba se enfría para compactar, para solidificar. Abajo se calienta para disolver, para liberar. Entonces, vuelvo y repito, de gas a líquido, condensación. Y eso lo vemos todas las mañanas. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. Y de líquido a gas, vaporización. Pero hay un caso, como es el caso que yo les expliqué de las pastillitas desodorantes ambiental que se compran, que eso va de sólido a gas, de sólido a gas se llama sublimación, cuando va de sólido a gas. Sublimación. Y cuando ese gas se solidifica, le llama sublimación inversa. ¿Qué fenómeno ocurre en el ambiente de sublimación inversa cuando va de gas a, sólido? Cuando neva. La nieve, los granizos, es producto de sublimación inversa. El gas que está en la atmósfera, como baja tanto la temperatura ya, provoca que entonces ese vapor que está en la atmósfera, que es vapor de agua, que a lo mejor fue por la vaporización de lo que había en la Tierra, se compacta y va a caer en forma sólida. En la naturaleza, entonces hay ejemplos de sublimación inversa. Y le digo, sublimación es cuando va de sólido a gas. Y esas son las pastillas estas de alcanfor y esas pastillas que tienen naftalina, ese tipo de cosas, que nos ayudan un poquito a desodorizar el ambiente. Va de sólido a gas, eso se llama sublimación. Entonces los gases tienen un desorden total, las partículas tienen completa libertad de movimiento, las partículas tienden a estar alejadas entre ellas, la forma y el volumen es variable. El gas. Los líquidos tienen menor desorden, partículas tienen movimiento relativo entre sí, las partículas en contacto unas con otras, forma determinada al recipiente que lo contiene, o sea, esto agarra la forma que estaba aquí, y el volumen es constante. En los sólidos tienen orden, partículas fijas en posiciones, las partículas unidas entre sí, fuerzas de cohesión mayores, ellos están cohesionadas, o sea, pegadas, la forma y el volumen es constante. Y reitero, para ya terminar, que cuando vamos de gas a líquido, nosotros estamos de gas a líquido es condensación. De líquido a sólido, de líquido a sólido es solidificación. De sólido a líquido es fusión. Y de líquido a gas es
condensación. Eso lo vamos a tener más en cuenta por ahí cuando veamos. Entonces, esos son ya nosotros señalamos los cambios de estado, ya no los voy a repetir, esto ya lo mencionamos. Los tres tipos de gas, aquí ya está explicado lo que yo les había dicho ya. Rápidamente, se nos está acabando el tiempo, en cualquier momento me avisan, se acabó esto, profesor. 40 minutos es lo que dura esta. Entonces, ya lo que decía hace un momento, de sólido a líquido es fusión y de líquido a sólido es solidificación. De líquido a gas es vaporización y de gas a líquido es condensación. Y cuando vamos directamente del gas al sólido es sublimación regresiva, que dije que el caso, o sublimación inversa, que es lo que ocurre con los granizos, la nieve. Cuando vamos del sólido y nos vamos a estado gaseoso, es lo que ocurre con las pastillitas estas de sobrante, que es sublimación. Ok, las temperaturas ya la dijimos que tiene que ver con la teoría cinética de la materia. Cuando se calienta un cuerpo, las partículas que lo constituyen adquieren más energía y esto se le permite moverse más rápido. Cuando un cuerpo se calienta es porque está ganando energía y eso va a provocar que las moléculas que están ahí se activen. La energía relacionada con el movimiento o velocidad de las partículas se llama energía cinética. La energía que las partículas tienen y les provoca el movimiento se llama energía cinética. Por eso que la teoría se llama teoría cinética de la materia. No todas las partículas de un cuerpo tienen la misma energía cinética. Algunas pierden al chocar con su vecina y otras, por el contrario, ganan. La temperatura mide la energía cinética media de las partículas del cuerpo. La temperatura de un cuerpo es proporcional al movimiento de agitación de la partícula y los cambios de estado pueden explicarse convenientemente según la teoría cinética de la materia. Entonces yo creo que no nos interesa mucho solamente el asunto final. Los cambios de estado, que fue lo que yo mencioné en la diapositiva pasada, que iba de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, etcétera, solamente tienen explicación si entendemos lo que es esta teoría cinética molecular, cinética de la materia. Entonces, la fusión y la solidificación, ya lo mencionamos, no lo vamos a repetir más. Yo creo que ya lo importante en este momento era entender qué pasaba de un estado al otro, ¿verdad? Eso es lo que va ocurriendo. La forma de fusión de un cuerpo depende y acuérdense que hablar de fusión es cuando el estado sólido se transforma en líquido. Aquí estaban, aquí parece que está pasando algo y aquí vemos cómo se van dispersando, ¿verdad? Uno con otra cosa. Acá estamos nosotros explicando lo mismo. No, no tiene que ver mucho. Aquí esto fue lo que estaba hablando. Estamos de sólido a líquido es fusión. De líquido a sólido es solidificación. Eso es lo que contempla este material, que creo que ahí estaba claro. El hielo es uno de los que experimenta todo esto. El hielo puede tener una fusión cuando se transforma en estado líquido. El hierro también se fusiona cuando se derrite hielo y se quiere hacer barras de hierro. Esto es lo que ocurre, ¿verdad? Pero hay que someterlo a altas temperaturas. Este material yo creo que no es tan relevante. Yo creo que no. Todo esto lo han estudiado los químicos para tener el punto de fusión. Cada materia tiene algo que se llama punto de fusión. Cada materia tiene el punto donde es capaz de derretirse. Eso es punto de fusión. La temperatura la máxima temperatura a la cual se puede derretir un material. El oro tiene un punto de fusión. A esa temperatura se puede derretir. Y también tiene el tiempo que tarda en derretirse. Todo esto lo han estudiado los científicos. Hay temperaturas a la cual los objetos sólidos se pueden derretir y el tiempo que duraría. Esto lo tienen que saber con la gente que tiene estas industrias. Ojo, lo que está pasando con el problema de la mina, ellos están usando estos procesos. De la mina están sacando oro y solamente nos están pagando por cobre, pero no nos importa, no este es un debate político. Pero están sacando cobre, están sacando oro, están sacando plata y están sacando algo que se llama molibdeno.
Si usted busca para qué sirve el molibdeno, se van a dar cuenta que es un metal muy valioso. Todos esos metales tienen temperaturas a las cuales ellos pueden ser sometidos para convertirse en objetos maleables y poder entonces negociar con ellos. La vaporización y la condensación es otro elemento. Yo creo que aquí no lo vamos a votar mucho. Ya yo creo que lo que más me interesaba era la parte inicial de todo esto, ¿verdad? Vaporización es el paso de un líquido a un estado gaseoso. Eso ya lo vimos. Eso ocurre constantemente cuando estamos hirviendo algo que estamos cocinando en casa y el caso que pusieron a sancochar el huevo, el señor se fue y quedó la ollita ahí con el poco de agua y cuando acuerda no había agua y el huevo estaba reventado. La vaporización y condensación son dos elementos contrarios, ¿verdad? Cuando el vapor se condensa es porque lo que pasó fue que ese gas se convirtió en líquido. La condensación ocurre todas las mañanas cuando esa magia del rocío de la mañana, eso es condensación. Y aquí en Panamá ocurre constantemente cuando llueve. Cuando el vapor de agua de todo el día estuvo calentando, es que calor tan tremendo, todo el agua, el líquido que pudo haber estado en la superficie, se evapora y sube a la atmósfera, la temperatura arriba es más baja, provoca entonces que la baja temperatura hace que ese gas se convierta en líquido y caiga en forma de lluvia. Pero en los países del norte es todavía más el asunto. La temperatura es más baja que aquí y provoca que no se transforme en líquido, sino automáticamente se vuelva sólido y caiga en forma de nieve o rocío. Aquí estamos viendo la evaporación. Bueno, ya esto ya lo vimos. Ya sabemos todo esto que lo explicamos. La fusión y vaporización, ya sabemos que hay un punto de fusión que elige que se convierte el sólido a líquido y después ese líquido se puede evaporar. Todo eso son cuestiones aquí están calculadas en una serie kilojoule por mol. El kilojoule es una medida que se utiliza para también medir energía, ¿verdad? Energía provocada por el vapor. La presión está medida de esta manera. La sublimación ya lo dimos, que era cuando te pasa de un estado sólido a un estado gaseoso y eso ocurre todas las veces que ponemos esa pastillita de sobrante. Y en resumen, los cambios de estado, ¿verdad? De la materia, lo podemos volver a resumir así. Un sólido se transforma en gas por un proceso que se llama sublimación, pero es necesario energía cuando para que vaya de sólido a gas, la energía tiene que ser elevada, tiene que subir la energía. De sólido a líquido por medio de fusión, de líquido a gas por medio de vaporización, de gas a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación, y cuando se va de gas a un sólido, sublimación regresiva o inversa. Bueno, ya tenemos esto aquí, lo que hemos visto. Vamos a cerrar esto, ¿verdad? Gracias por escuchar. Vamos a dejar de compartir y volvemos ya casi terminando esto. Tengo las 3:43, quizás he abusado mucho de su tiempo. Yo honestamente les agradezco que hayan sido capaces de compartir pues todo este espacio. Espero que les sirva. Por favor, aprovechenlo. Es lo mínimo. Vamos a reforzar si Dios permite que las personas que tienen responsabilidad en todo esto que está ocurriendo en este país entren analicen que al final del camino los más afectados siempre son la gente vulnerable. En este caso están los niños y los jóvenes, los ancianos, que puedan encontrarse pues un, un punto medio donde cada parte eh, sencillamente vea lo que es más conveniente. Y lo más conveniente es que no afectemos el presente ni mucho menos el futuro de ustedes, niños, que son los que van a lidiar. Ya nosotros vamos para abajo.
Las autoridades no van a estar vivas dentro de 40 años, supongo, pero ya hicieron lo que hicieron. Y lo que les va a tocar bregar con esto van a ser ustedes, los niños, que hoy día están en los colegios y van a tener que ver cómo salvamos nuestro país. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, espero que les sirva y pues le agradezco mucho este trabajo que han hecho. Entonces ya yo suspendo aquí y les voy a enviar la clase que vamos a montar cuando tengamos oportunidad y por ahí lo voy a complementar con unos videos interesantes. Entonces, suerte, cuídense, bendiciones y los que son creyentes, por favor, doblemos rodillas porque no podemos continuar un país tan bonito como el nuestro siga viviendo esta experiencia de terror que se está viviendo. Ánimo y esperemos vernos pronto.